uno puede ver cuál es la fuerza que impulsa un cohete. Creo que todo el mundo esto alguna vez lo ha visto. Eso se llama el motor, en general, en forma genérica, se llama retropropulsión. ¿Sí? Y nosotros ahora estamos en condiciones de poder rápidamente entender cómo es el principio de funcionamiento de un cohete. Y podemos ya anotarnos en la lista de la NASA, ¿sí? Para poder ir a trabajar, porque ya sabemos cuánta energía necesitamos para mandar un kilo, ¿sí? de un kilo de materia, ponerlo en órbita, eso lo hicimos la vez pasada, entonces ahora van a poder ver cómo es que tiene que hacerse la geometría básica para poder llevar, ¿sí? ese kilo, ¿sí? desde abajo, ¿sí? desde la Tierra hasta arriba. ¿Sí? Y eso se hace con los cohetes. Obviamente sobre los cohetes, ¿sí? El principio de funcionamiento de los cohetes es muy interesante. ¿Por qué? Porque aceleramos un cuerpo, ¿sí? sin ninguna fuerza. Ustedes hasta ahora habían visto que un cuerpo era acelerado, ¿sí? porque había una interacción externa que le producía una aceleración, que le inducía una aceleración, ¿sí? a través de una fuerza. Fuerza igual a masa por aceleración. Lo que es interesante que están viendo ahí es que el cohete sube a pesar de que hay una fuerza aplicada, que es la atracción terrestre. Entonces, la idea acá es tratar de mostrarles, ¿sí? qué es lo que aprendimos y que nos permite justamente calcular cuál es la fuerza, ¿sí? que se está aplicando sobre este cohete para que este cohete pueda subir. Bien, obviamente se imaginarán que es una fuerza considerable. Entonces vamos a tratar de explicar un poquito qué es lo que pasa. Creo que todo el mundo, a ver, para poder explicar esto es fácil, ustedes lo ven ahí en ese dibujo y ya se están dando cuenta de qué es lo que pasa. ¿Sí? ¿Han visto alguna vez una canita voladora? Y esto es el mismo principio de funcionamiento que una canita voladora. Lo que sucede es que esta cosa que está acá produce una reacción, ¿sí? una reacción química, ¿sí? de oxidación violenta, ¿sí? en la superficie inferior. Eso hace que se caliente el gas, el combustible, ¿sí? y sale expelido, ¿sí? a alta velocidad en dirección contraria, ¿sí? por la tobera del cohete, ¿sí? para atrás. Más o menos para que se den una idea, ¿cuál es la velocidad con que sale? Esos gases son expulsados hacia atrás, que es velocidad relativa respecto del cohete, más o menos a 2000 metros por segundo. ¿Sí? Es por eso que ustedes están viendo que está brillante eso, porque es una temperatura muy elevada. Y una tasa más o menos, y 100 kilos por segundo. A ojo de buen cubero, más o menos es un cohete, funciona más o menos en esos órdenes de magnitud. Ok, vamos a tratar de calcular. Y para eso, vamos a considerar este esquema. ¿Sí? Consideremos este esquema, que es nuestro cohete. Acá estoy simulando el cohete. ¿Sí? Voy a suponer que ya el cohete tiene cierta velocidad. En un cierto instante, esto es el cohete en un cierto instante de tiempo. Y esto vean que lo hago haciendo el mismo análisis que hicimos nosotros cuando trabajamos en dinámica. Nos paramos en un punto cualquiera de la trayectoria, no nos paramos al principio donde está en reposo. ¿Sí? Elijo un punto cualquiera de su trayectoria, que supongo que es rectilínea y hacia arriba. Es decir, no tengo en cuenta la rotación terrestre ni nada de eso. Y entonces, vamos a elegir en este punto la trayectoria. Y en ese punto ya el cohete tiene cierta velocidad v. Y su masa es m. Ahora, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En un instante posterior, pequeño, delta t, chiquitito, 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 ¿sí?
El cohete, ¿sí? Va a tener una masa distinta. ¿Por qué? Porque está saliendo combustible hacia atrás, ¿sí? A una cierta velocidad relativa. Esta es la velocidad respecto del cohete, que está dada por el tipo de combustible, ¿sí? Y en realidad también tiene mucho que ver con la forma de la tobera, ¿sí? De la tobera por donde se expelen los gases. Bien, por el hecho de haber enviado, ¿sí?, una pequeña cantidad de masa, que lo voy a llamar delta M, ¿sí? Esta masa del cohete se va a ver reducido, ¿sí?, en mt menos esta delta M, y la velocidad va a haber cambiado, ¿sí? Ya no es BDT, sino que es BDT más delta D, es delta T, ¿sí? Ahora, para poder analizar qué es lo que le pasa al cohete, voy a usar el teorema de conservación. ¿Por qué? Porque no me interesa el detalle de lo que pase, sino en este instante y este instante. En el medio no me voy a meter, simplemente voy a mirar qué es lo que pasó acá y acá, y después trataré de inferir, ¿sí?, de extrapolar. Entonces lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale el delta P, que es la variación de la cantidad de movimiento. La variación de la cantidad de movimiento es la cantidad de movimiento que tenía en el instante t más delta t, menos la cantidad de movimiento que tengo en el instante t. Obviamente, ¿cuánto vale este P de t? Y va a ser m de t por b de t. Y este va a ser m de t más delta t, b de t más delta t. Y el impulso de las fuerzas exteriores, acá está actuando una única fuerza exterior, que es la gravedad. Entonces esto lo voy a escribir como la masa del cohete en el instante t por la gravedad, ¿sí?, por el intervalo de tiempo. Estoy usando básicamente la fuerza media, estoy despreciando, vean acá, estoy despreciando que en este intervalo de tiempo la masa del cohete prácticamente no cambió. A ver, veamos, este intervalo delta t puede ser un segundo, ¿sí? Una masa de un cohete está en alrededor de una tonelada, ¿sí? Y esto puede largar, a ver, esto puede ser en un segundo pues puede ser bastante. ¿Sí? Qué sé yo, pongámosle es una centésima de segundo para hacerlo fácil. ¿Sí? Y esta MDT, que es una tonelada, ¿sí?, esta M en un centésima de segundo, si esto es 100 kilos, es un kilo. Así que esto es una tonelada, es un kilo en una tonelada, es chiquito lo que se pierde por no considerar, ¿sí?, que la masa va disminuyendo entre dos intervalos. ¿Sí? Así que prácticamente esto es la masa del cohete en el instante t por la gravedad por ese pequeño intervalo de tiempo. Y si después tenemos el intervalo de tiempo más chiquito todavía, ¿sí?, más se va a parecer a este número. Así que bueno, esta es la ecuación madre, ¿sí? Esta es la ecuación madre en la cual nosotros vamos a partir. Que la voy a volver a escribir. Bien, como dije, ¿sí?, esto es la masa, ¿sí? Lo que estoy acá es simplemente escribiendo estas expresiones, ¿sí? Acá escribo la masa por b más delta t, ¿sí? Esto es la velocidad en t más delta t, esto es esto, ¿sí? Pero, claro, esto es del sistema. Sí, perdón, me olvidé que había algo que era esencial. Sí, esto, sí, como es un sistema de partículas, esto, sí, es la cantidad de movimiento esta más esta. ¿Sí? Es la de todo el sistema. Entonces, vamos de nuevo. Vean, esta es la cantidad de momento que tiene el cohete en el instante t más delta t. Esto, ¿sí?, esto que está acá, es la cantidad de movimiento que tiene, se llevó la masita que fue desprendida del cohete. ¿Sí? Vean que acá no está solo BR, está BR más BDT, porque BR era la velocidad relativa y esto fue emitido en el instante t. ¿Sí? Entonces, una velocidad muy parecida a esa. Así que esto es, ¿sí?, la velocidad que tiene respecto de la Tierra. Esto es la cantidad de movimiento que tiene el instante t el sistema. Entonces, ahora lo único que voy a hacer es distribuir un poquito, ¿sí? Vean que estoy distribuyendo en esta expresión, me quedan dos términos. Ahora lo que estoy haciendo es pasando este término que está acá, lo voy a pasar del otro lado,
¿sí? Y voy a empezar a acomodar un poquito esto, porque está un poquito, ¿sí? Confuso, ¿sí? Entonces, vean que esto que está acá, ¿sí? Es justamente la masa en T más delta T. Y voy a empezar a simplificar un poquito. Así que eso lo voy a escribir así. Esto es la masa en T más delta T. Ahora lo que voy a hacer es sacar factor común la masa en T más delta T en este término. ¿Sí? Y vean que me queda esto. Bien. Ahora, y por último, voy a dividir por delta T. ¿Sí? Voy a dividir por delta T. Vean que por este lado, ¿sí? Me queda la masa por la gravedad. Acá me queda delta M sobre delta T. ¿Sí? Que es cuánta masa estoy perdiendo de combustible por unidad de tiempo. ¿Sí? Y esto me queda, este es un viejo conocido, ¿sí? Que es un viejo conocido. Si yo tomo, a ver, si tomo el límite para delta t teniendo a cero, de acá, ¿sí? Me olvidé la parte de escribir el límite. Acá, el límite cuando delta t tiende a cero, el límite cuando delta t tiende a cero, cero, a toda la expresión, ¿sí? Vean que, ¿sí? Veamos la parte más fácil. Estoy tomando el límite a toda la expresión cuando delta t tiende a cero. Este término, ¿sí? No influye, porque el límite de delta t tiende a cero. Para esto va a ser m de t por g, así que no queda. Este término que está acá, el límite cuando delta t tiende a cero, de este término que está acá, menos es una constante, BR es una constante, así que me va a interesar el límite cuando delta t tiende a cero de delta m sobre delta t, que es una constante del cohete, que son los kilos por segundo de quemado, la velocidad de quemado. En cambio, este otro término, cuando tome el límite acá, delta t tendiendo a cero, vean que es el límite de un producto. Pero por suerte, el límite de un producto es el producto de los límites. ¿Está? ¿Se acuerdan de esa propiedad en álgebra? Muy bien. Así que es el límite cuando delta t tiende a cero de esto, que es justamente m de t, y el límite cuando delta t tiende a cero de la velocidad, ¿sí? De este término, que es justamente la aceleración. Así que esto lo puedo escribir de una manera muy simple. ¿Sí? La masa en el instante t por la aceleración en el instante t, que sale de tomar el límite de esta expresión, es igual a menos esta coeficiente, mu, que son los kilos por segundo de quemado, por la velocidad relativa, más la masa por la gravedad. Es decir, esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá es la fuerza neta que hace el motor, ¿sí? Donde le hemos descontado la gravedad. Esto que está acá, mu, el producto mu por BR, es lo conocen como el impulso del motor, ¿sí? Eso se lo van a dar generalmente cuando miren motores de cohetes, es el numerito que van a dar, ¿sí? ¿Cuántos newtons se pueden hacer, puede entregar un motor? Y obviamente lo hice en la gravedad porque esta es la fuerza neta que va a estar aplicada a nuestro cohete sobre la Tierra, cuando están en la Tierra. Bien, ¿qué necesitamos para ser completamente estudiantes de la NASA? ¿Sí? Poder escribir esta G en función de la altura, ¿sí? Porque la gravedad no es constante. A medida que nos vamos alejando, la fuerza gravitatoria va disminuyendo. Así que la gravedad efectiva, ¿sí? Que percibe el cohete en su movimiento va a ir cambiando. Así que lo único que nos resta para poder trabajar medianamente, ¿sí? Es poder escribir esta G, ¿sí? En función de la altura. Si ustedes revisan algunas cosas que hicimos, pueden calcularlo de una forma simple. ¿Sí? Y entonces hacer esa cuenta. Esto, vean que les va a permitir calcular la aceleración y por lo tanto, ¿sí? La velocidad que alcanza un cohete. A ver, veamos para que se den una idea. ¿Sí? Para que se den una idea. Esta aceleración ocurre siempre, ¿sí? Siempre y cuando el cohete esté ¿sí? Funcionando.
Así que esto, como esto es una constante, ¿sí? Y esto es una función lineal del tiempo, si mu es una constante, m de t es una función lineal del tiempo, ustedes pueden dividir por esta m acá, ¿sí? E integrar, ¿sí? Entre un instante y otro, y bueno, pueden calcular la velocidad como función del tiempo. Y por lo tanto pueden calcular en forma analítica, ¿sí? La velocidad final, la velocidad con que va a llegar a un cohete, al final un cohete. La velocidad final cuando se terminó de quemar, ¿sí? Todo el combustible, porque después, una vez que se terminó de quemar el combustible, ya la gravedad hace que la vuelva a traer a la Tierra. Así que la velocidad máxima que va a alcanzar un cohete es cuando se terminó de quemar todo el combustible.